pertinente para nosotros la actualidad, y que pues hoy no vamos a abordar todo lo que eso implica, pero sí vamos a hacer una charla que sea pertinente para entender algunas cosas básicas. Entonces, la primera pregunta, Mónica, tú tienes la habilidad de leer la primera pregunta. ¿Qué es ser hombre? Eso, gracias. Entonces, aquí pues tenemos pocos hombres, pero los pocos que habemos vamos a tratar de responder esa pregunta. Nosotros deberíamos saber mejor responder esa pregunta. Las mujeres van a tratar de hacer el intento, pero digamos que aquí no es tan necesario que acierten. Los hombres sí. ¿Qué diríamos en esa definición de qué es el hombre? Y ustedes de una vez, las mujeres van pensando qué es ser mujer. ¿Listo? Bueno, mientras los hombres respondemos, a ver, ¿qué mujer quiere decir? ¿Qué es ser mujer? Ser una ayuda. Ser una ayuda. Bueno. ¿Quién más? Beatriz. Me da risa, pero yo lo puse, estoy con lo cierto. Lo contrario a ser hombre, delicadeza, ternura, belleza, etc. Lo contrario a ser hombre. Muy bien. Eso suena muy sencillo, pero eso tiene mucha importancia. Delicadas, ¿qué más? Delicadeza, ternura, belleza. Eso, delicadeza, ternura, belleza. Muy bien. André, ¿qué puso? Que es de género femenino, es lo que dijo Beatriz, de contrario a hombre, y también es más delicada, más dulce que el hombre, pues no sé. Bueno, a alguno de los hombres, o si alguna mujer se atrevió a definir los hombres, a ver, ¿qué diríamos en qué es ser hombre? Para el único hombre de esta mesa. Cabeza, Cabeza, masculino masculino y fuerte. y fuerte. No digan. Muy bien. ¿Qué otra cosa de hombres? Protección. Bien, muy bien. Hay una pregunta que me gustó mucho en toda esta investigación para esto, y es la que se puede aplicar para hombre o para mujer. Por ejemplo, en el hombre es ¿qué es lo que a nosotros los hombres nos gusta de ser hombres? Es decir, ¿en qué es que encontramos la alegría de ser hombres? Muy bueno pensar eso. ¿Qué es lo que nos hace sentir y saber que somos hombres? Y las mujeres lo mismo. ¿Qué les hace saber a ustedes sentir y gozar su feminidad y que son mujeres? ¿Cierto? Entonces ahí vale la pena incluso preguntarnos una pregunta que hace un psicólogo cristiano muy importante que se llama César Villanueva, y él dice, le pregunta a los hombres, por ejemplo: ¿cuándo supieron ustedes que eran hombres? ¿En qué momento en la vida se dieron cuenta que eran hombres? Y muy importante para las mujeres, que también, ¿cuándo se dieron cuenta ustedes que eran mujeres? Bien, en la hojita que tienen ahí, pues esto era como más un abrebocas para esta charla. Vamos a tener varias cosas. Yo dividí esto en 3 partes. Las voy a decir de una vez para que tengamos más claridad hacia dónde vamos. Primero, antes de llenar esa frasecita que hay ahí, voy a decir lo que sigue. Lo que sigue es algo sobre el diseño original en cuanto a feminidad y masculinidad, luego la distorsión de esas dos cosas, y luego cómo se redime esa distorsión en la cruz. ¿Listo? Entonces tenemos 3 aspectos. Escuchen, 3 aspectos que para nosotros son muy importantes porque tienen que ver con la forma en que entendemos el Evangelio. ¿Cierto? El Evangelio tiene que venir a redimirnos una condición caída que originalmente no estaba así. ¿Cierto? Ya están los 3 aspectos. Entonces hay una cosa que es de diseño original, que normalmente cada rato vamos a Génesis para ver esas cosas, a Génesis 1 y 2. Luego, a partir del 3, sabemos que todas esas cosas que encontramos ahí, independientemente del tema, sufren un cambio, y a eso se les llama la caída. Y luego de tercero, pues observamos cómo es que el Señor ha venido a redimir ese asunto. ¿Listo? Entonces, aunque para ustedes, muchos de ustedes, estas son cosas de repaso, es bueno repasarlas.
Y para los que no saben estas cosas, pues mucho mejor todavía. Entonces vamos a hacer ese ejercicio. Pero ahí hay una frasecita para llenar. Y es esta, que contiene los tres aspectos. El carácter de la masculinidad y la feminidad definido en la creación. Entonces yo creo que lo que tienen que llenar ahí es definido. Porque les hice unas hojitas donde van a llenar palabras. Y completamos la hojita que tenemos ahí. Entonces, definir, ¿sí? El carácter de la masculinidad y feminidad fue definido ¿dónde? En la creación. Fue dañado y distorsionado. Esa es la otra que vamos a llenar. Distorsionado en la caída. Y fue redimido en la cruz. ¿Sí? Necesito una hojita para yo guiarme dónde es que tienen que llenar. Eso. Fue redimido en la cruz. Entonces ya llenamos. Ah, bueno, entonces llenan también redimido. Redimido. ¿Ven los tres aspectos ahí? ¿Cuáles son? Y esos aspectos tienen que ver con ¿cuál? Este tiene que ver con ¿qué? El diseño. Este, Caída. con la caída. Y este, La redención de Cristo. la redención, ¿cierto? O la cruz. Muy bien. Estamos listos ahí. Entonces arranquemos con lo primero, el diseño original. El diseño original. Bien, hombre y mujer con roles definidos. Eso lo vemos en Génesis 2, 18 y 23. Yo creo que es bueno que repasemos la cita. Voy a leerla rápidamente. 2:18 dice: y dijo Jehová, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. El 23 dice: dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. ¿Cuáles serían los roles? Porque no me quiero detener mucho aquí, sino en la parte final de la revisión. Pero aquí, digamos que, ¿qué roles ven ustedes ahí al principio? Originalmente, ¿cómo estaban el asunto de ser hombre y de ser mujer? Cuidar. Eso se le dijo a quién? Al hombre, ¿cierto? Para guardar, para cuidar, por lo menos ahí en el jardín fue puesto para eso. Y la mujer es dada como ayuda idónea, por eso aquí se dijo eso. A ambos, entonces ahí es lo importante decir, a ambos se les dio la tarea de proteger y cuidar, a ambos se les dijo que iban a ser de imagen de Dios y fueron creados como imagen de Dios, a ambos se les dio la tarea de multiplicar y sojuzgar la tierra, no es a uno solo. Entonces lo que vemos al principio es que no habían categorías, ¿cierto? Que Dios los hizo sin que el uno esté subyugando al otro, ni dominando al otro. Se hicieron iguales, ¿cierto? Estamos bien ahí. Entonces lo que ustedes tienen en sus hojitas es algo de eso, ¿no? El hombre y la mujer con roles definidos, el hombre puesto para cuidar y guardar, el hombre ve a la mujer como igual, aunque es dada como ayuda idónea para él, pero miren que es dada como ayuda para la misma tarea, ¿cierto? No es que la mujer hace una cosa y el hombre otra, con el fin de, ahí es lo que tienen que llenar, cumplir el propósito de Dios. Eso es lo que tienen que llenar ahí, cumplir el propósito de Dios. Cumplir el propósito de Dios. Entonces los dos fueron creados para esto, para cumplir el propósito de Dios. Incluso si aquí hay personas solteras, es muy importante tener esto en cuenta para el matrimonio. ¿Por qué? Porque a veces cuando los que se van a casar piensan que entonces el uno es dado para el otro, para satisfacer su necesidad de soledad. Como está solo, entonces Dios le trajo al otro para que pueda estar acompañado, y dejamos el matrimonio como si eso fuera el propósito del matrimonio.
No solo la felicidad, sino darle compañía pues al otro. Eso hace parte de, pero el propósito grande tanto de hombre como de mujer es cumplir el propósito de Dios. ¿Cuál fue? De que fueran representantes de Dios en la tierra, ser imagen de Dios. Ambos están para eso. Ese es el gran propósito incluso del matrimonio y de la feminidad y de la masculinidad. Y eso hay que recuperarlo mucho porque esos propósitos de matrimonio y de ser hombre y de ser mujer están muy centrados en nosotros, en nuestros propios deseos egoístas. Entonces de ahí tenemos que ver de dónde surgió eso, porque al principio no era así. Entonces ya llenamos ahí, ¿cierto? Era con el fin de cumplir el propósito de Dios, de que fueran representantes de Dios en la tierra, ya que fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Bien, básicamente eso es lo que tenemos ahí en cuanto a diseño original. ¿Estamos bien? Sí. Diseño distorsionado. Este diseño a partir de Génesis 3 se ve que se dañó, ¿cierto? Entonces, ¿cómo dicen sus hojitas? Una distorsión de la masculinidad sería. Entonces lo que quiero que hagamos aquí, yo les voy a ayudar a completar aquí, pero que pongan por lo menos una opinión de ustedes que conocen la palabra de Dios y que ustedes puedan decir cuál sería una de las distorsiones en la masculinidad de ser hombre que vino a partir de la caída. Ya llenamos. Y estén muy atentos a lo que digan los otros, porque es posible que los otros digan cosas muy importantes aquí relevantes. Bien, le voy a pedir a Mónica que diga lo que ella puso. Puse dos, machismo y autoritarismo. Imagínense esa, quedémonos con ese momentico. El machismo, pues de la masculinidad se desprende eso, justamente ese es uno de los problemas de la sociedad, digamos que de todos los tiempos. Hoy lo vivimos también de una manera muy sutil, pero arraigado bastante en la cultura. ¿Listo? Entonces, ¿alguien quiere decir una distinta a esa? Machismo, autoritarismo, eso que esa es otra muy importante. Pastor, ahí valdría también de pronto el homosexualismo. Ser homosexual. Pues eso se distorsiona totalmente el hombre. Bueno, eso es ya una combinación, digamos, Ya, de más cosas, nada que ver pero ahí. puede ser que se desprenda en parte de ahí también muchas de esas cosas. Incide en eso. Incide. La irresponsabilidad. Claro. Entonces tenemos una masculinidad irresponsable, no saben ser hombres, o confundimos ser hombres con otra cosa. Por eso era muy importante la pregunta de ahorita. ¿Qué es lo que creemos nosotros los hombres que nos hace ser hombres? Y ustedes van y hacemos esa respuesta no de acuerdo a lo que debería ser, sino de acuerdo a lo que la sociedad piensa que es, y se van a dar cuenta de las respuestas tan impresionantes. Por ejemplo, si tuviéramos que responder para esta sociedad y para nuestra cultura, ¿qué es lo que significa ser hombre? ¿Qué es la masculinidad? ¿Qué responderíamos? Entonces uno diría cosas como que ser hombre es... Tener autoridad. Sí, y un poquito distorsionada, pero por ejemplo, entre más mujeres tenga, más hombre me siento, más macho. Y eso es totalmente opuesto a lo que fue el diseño. Que él abusa de ser hombre, no, es un abuso. Es abuso de la autoridad, pero no es ser hombre. La fortaleza. Entonces, debe ser fuerte, no puede ser. y la fortaleza que fácilmente se distorsiona con ya abuso de esa fortaleza, porque ya la usamos para subyugar al otro y dominar al otro. Entonces ser hombre no tiene nada que ver con que yo riego hijos y tengo mujeres y eso me hace sentir más hombre, sino que yo creo que a nosotros como hombres se nos ha olvidado mucho qué significa ser hombre, y por eso el papel de la familia es tan importante, que el papá le transmita al hijo qué significa ser hombre. Y ustedes saben que esta sociedad, sobre todo la paisa, vive con un papá ausente. Y con ese papá ausente, pues imagínense qué masculinidad van a tener nuestros hijos. Entonces nos contentamos con que como no son homosexuales, entonces sí salieron hombrecitos. Eso no es lo único. No, puede ser muy hombrecito, pero un irresponsable de aquí a mañana que no sabe ni manejar la plata de la casa y se la vive gastando en cuanta cosa de él le provoque. Eso, por ejemplo, es una cosa que nosotros los hombres tenemos que aprender
a manejar, porque eso no se nos dio para el gusto propio, sino para poder velar por los demás. Ahí necesitamos arrepentimiento con eso. Esa es una de las distorsiones graves y qué bueno profundizar después en eso. Yo tengo unas aquí, entonces, de pronto tienen que ver con las que ustedes han. Una distorsión de la masculinidad sería un liderazgo subyugador, es decir, que abusa de la mujer sobre todo, que abusa de los otros. Es un liderazgo que abusa, que subyuga al otro, que lo domina. Esa es una de las distorsiones. El machismo, por supuesto, aquí lo tenía como una de las cosas. La indiferencia. Y un poquito quiero explicar esto brevemente. Yo creo que hay dos extremos. Pónganme cuidado aquí. En un extremo está el hecho de que es un hombre pues que como cree que, claro, se le dio autoridad, entonces asume ese papel, pero de una manera distorsionada, y en vez de ser una autoridad que guía y que dirige, subyuga y domina. En el otro extremo están los hombres que dicen, no, yo no voy ni a tomar decisiones, ni a opinar, y voy a ser muy suave. Entonces resulta que este ya es demasiado indiferente, este ya no le importa nada, este es un completo irresponsable, y allá está el otro extremo de la masculinidad. Este es muy, y este nada. ¿Sí? Entonces la indiferencia es indiferencia ante la necesidad de la esposa, de los hijos, como que no se interesa por esas necesidades de ellos, y esa es una masculinidad que se perdió. ¿Cierto? Y es como tiene rasgos de sensibilidad, entonces el hombre no quiere ser sensible, el hombre es duro siempre, y esa no es. Miren, si Dios le dio al hombre la tarea de guardar y cuidar, hay un rasgo de la masculinidad que es muy importante, que tiene que ser la sensibilidad que aunque es fuerte, tiene para ayudar al otro. Y la masculinidad se tiene que construir desde ahí, de la sensibilidad de este fuerte, que es muy lindo ver un fuerte sensible, pero vemos hombres fuertes e insensibles, ¿no? Ese es el talón de Aquiles de la masculinidad para nosotros. Y la última que tenía aquí es no asumir el rol, es decir, lo que dijo Sandro, la irresponsabilidad, que está aquí en el otro extremo. O muy, o nada, que es irresponsable. Bueno, en cuanto a la mujer, lo mismo. ¿Cuál sería una distorsión de la feminidad? Esto no es solo para los hombres. A ver. El feminismo, por ejemplo. ¿Y cómo sería el feminismo ahí? ¿Cómo lo ven? En el rol de tomar ya, querer ser como el hombre, ¿cierto? O irnos al extremo ya de, no, es que no nos vamos a dejar mandar de un hombre, no vamos a dejar... Ahí están las distorsiones. Y ustedes ven que hoy más que nunca sufrimos de ese asunto. O sea, el machismo ya está radicado hace mucho tiempo, pero ahorita está surgiendo como nunca. Claro, porque ya y hay todo un movimiento de liberación femenina, y entre más sufre la mujer violencia y todo eso, pues esto coge más fuerza, solo que otra vez se va a un extremo o a los extremos, y no podemos ver cuál es el diseño que Dios hizo para cada uno. Entonces aquí tenía una cosita también para llenar al respecto. Hasta aquí. En la distorsión en cuanto a la feminidad, pues es asumir una posición de esclava ante el abuso del hombre. Entonces esta es una posibilidad, que ella asume que el hombre es el líder, y aunque la subyuga y la maltrata, entonces ella asume que eso tiene que ser así y se somete a eso, a ese maltrato. Esa es una distorsión. Asume eso. Lo otro es lo que mencionó Mónica. Toma una actitud entonces de libertinaje, de combatir ese maltrato del hombre, y empieza a luchar por igualarse, o cierto. Y entonces ahí están las dos cosas. O yo asumo ese maltrato que me da porque aquí no hay más que hacer y yo dependo de este hombre, o me rebelo, ¿cierto? Y ninguna de las dos son la propuesta bíblica. Es muy interesante eso. Bien, ambos quedaron sujetos al egocentrismo y deseo y la competencia. Voy a leerles un texto que me parece clave al respecto, que es Génesis 3:16 en la parte B, 3:16b. Cuando Dios emite juicio sobre la mujer después de la caída,
le dice esto a la mujer. Después de decirle que va a dar a luz con dolor, le dice, desearás a tu marido y él te dominará. Desearás a tu marido y él te dominará. Entonces, miren, este asunto, cuando Dios pronuncia ese juicio sobre la mujer, se revela una relación distorsionada que quedó bajo el deseo y el dominio. ¿Sí? Entonces ya esta relación de hombre y mujer es casi que compiten entre los dos por quién va a dominar al otro. ¿Quién es el que domina? Entonces el hombre con su machismo y su fuerza, y ella también con otras artimañas que busca para dominar a este que la quiere subyugar. Algunos dicen que el Antiguo Testamento, y ahí se los puse, es un reflejo del machismo en que quedó sometida la relación hombre-mujer. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento hace énfasis ¿en quién? En el hombre. ¿Por qué? Porque Dios está diciendo que así debe ser. Porque el Antiguo Testamento lo que hace es describir la realidad. La realidad es que la mujer quedó subyugada y el hombre quedó como el protagonista de las cosas. Entonces, algunos acusan a la Biblia que es machista, pero lo que hace la Biblia es describir la condición en que quedó la relación de hombre y mujer. Y claro, la mujer es un cero a la izquierda. Aunque en el mismo Antiguo Testamento hay unas cosas dadas por Dios que se contraponen a eso y que serían una forma de decir, aunque en la cultura se da esto así, Dios está revelando que hay otro diseño que Dios puso para el hombre y la mujer. Muestra de eso es que el hombre se le permite tener varias mujeres, por ejemplo. Y uno ve en el Antiguo Testamento que los reyes tenían varias, y eso es así por mucho tiempo. Pero el libro de Cantares, por ejemplo, es uno que defiende Cantar de los Cantares, que defiende la relación de dos nomás, ¿cierto? De un hombre y una mujer. Muy bien. Listo. Ahora sí llegamos al punto de la redención. Aquí hay una cita que voy a leer porque voy a mencionar varias cositas aquí de cómo es que esas cosas encuentran solución. La primera es Corintios 11, 3 al 10. Escuchen esto. Voy a leer en versión internacional. Ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer, y Dios es cabeza de Cristo. Todo hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta deshonra al que es su cabeza. En cambio, toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta deshonra al que es su cabeza. Es como si estuviera rasurada. Si la mujer no se cubre la cabeza, que se corte también el cabello. Pero si es vergonzoso para la mujer tener el pelo corto o la cabeza rasurada, que se la cubre. El hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es imagen y gloria de Dios, mientras que la mujer es gloria del hombre. De hecho, el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Ni tampoco fue creado el hombre a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Por esta razón y a causa de los ángeles, la mujer debe llevar sobre la cabeza señal de autoridad. Bueno, yo creo que el tiempo no nos va a alcanzar para semejante texto, pero sí voy a decir algunas cositas al respecto, unido a Efesios 5:22. Voy a leerlo aquí también. 5:22, que dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor. Y el 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Bien, aquí hay que tener en cuenta que, aunque el Antiguo Testamento enfatizó mucho ese marcado machismo, en el Nuevo Testamento, aunque a algunos no les parece que es así, el Nuevo Testamento es revolucionario en cuanto al puesto que le da a la mujer. Por ejemplo, el relato de Marta y María, ¿se acuerdan? En Lucas 10. ¿Qué dice Jesús a la que está en la cocina? Porque nosotros hemos asumido cierta posición de que la mujer es para la cocina y para las cosas de la casa, y ahí hay un detalle. Marta es de la cocina. No. Claro, está ocupada en la cocina. ¿Y María qué está haciendo? Ahora, ¿eso es revolucionario en qué sentido? En este.
en que eso nunca pasaba, es decir, una mujer sentarse a los pies de un maestro, de un rabí, nunca. Y menos que un rabí aceptara que le iba a enseñar a una mujer. Si Jesús hubiera apoyado el machismo, entonces hubiera dicho: María, váyase para la cocina a ayudarle a Marta. Pero lo que Jesús dice es: Marta, Marta, y se lo dice a Marta, María ha escogido la mejor parte. Y eso era revolucionario, porque eso, ni una mujer haría eso, ni un rabí aceptaría enseñarle a una mujer, y Jesús lo hizo. Hay otro dato en ese contexto, creo que es el capítulo 8, donde también se dice que algunas mujeres seguían a Jesús, y oigan esto, esas mujeres, y algunas de una dudosa reputación, sostenían a Jesús económicamente. Entonces el punto es este: un rabí estaba dado en sus leyes que debía sostenerse él mismo con su propio trabajo. No debería depender de otros, y mucho menos de una mujer. Pero Lucas nos dice que habían un poco de mujeres que lo seguían y lo sostenían. Eso era escandaloso, solo que como lo leemos con nuestros ojos de hoy, no vemos lo escandaloso que es, y es Lucas el único que cuenta eso. Que Lucas tiene como un deseo de mostrar el aprecio a la mujer por parte del Señor, porque en la cruz se redime todo este asunto. Muy bien, entonces en ese sentido lo que les puse ahí, el Nuevo Testamento es revolucionario en cuanto a la mujer, porque la acoge y le da un puesto que no ha tenido. Ahí pueden rellenar como quieran, esa rayita es para eso, de lo que acaba de decir. En cuanto a la cabeza, aquí sí llegamos a un punto muy interesante, porque, a ver, yo quiero escuchar ahí brevemente de alguno que lo primero que se le venga a la cabeza. ¿Qué es lo que entienden cuando leemos en la palabra cabeza? Porque este texto ha sido muy mal usado para justificar el machismo, justamente, sabiendo que este texto está justamente para lo contrario, pero se lee con ojos machistas, entonces sirve para el machismo. El hombre es cabeza de la mujer para poder promover ciertas actitudes que la mujer tiene que tener ante el hombre. ¿Qué hemos escuchado? Quizás de que el hombre es el que manda. ¿Y eso no es cierto? Pues la manda al bolsillo. Ojo, que esa es otra manera de decir que entonces los subyugados somos nosotros. En fin, eso no soluciona mucho las cosas, aunque sí describe parte de la distorsión que tenemos. ¿Qué dice este texto? Este texto dice que el hombre es cabeza, ¿cierto? El hombre es cabeza. Muy bien, entonces vamos a tratar de redondear esto más, y pónganme atención aquí porque no me voy a poder detener a buscar citas y eso. Hay que entender cómo el Nuevo Testamento en labios de Jesús explica qué es la autoridad, cómo se ejerce la autoridad. Porque cabeza aquí sí tiene que ver con liderazgo, ¿cierto? Pero la pregunta es cómo es el liderazgo de Jesús. Porque, por ejemplo, para el hombre, el modelo de masculinidad es ¿quién? Jesús. Debe ser Jesús. ¿La cabeza cuál es entonces? Según Marcos 10 dice: entre ustedes han visto que está la pelea de quién quiere ser el mayor. Entonces Jesús dice: si alguno quiere ser el mayor, entonces sea el servidor de todos. Esa es la manera en cómo Jesús define el liderazgo y la autoridad. La autoridad se define a través del servicio. Es decir, ¿cómo se gana uno la autoridad? Sirviendo. ¿Cómo la sostiene? Sirviendo. Y hay una pregunta muy interesante que se debe hacer ahí, y es que si la mujer no reconoce esa autoridad del hombre, la pregunta que hay que hacer no es si la mujer es muy rebelde, sino cómo es que ese hombre le está modelando a esa mujer ser cabeza y que se pueda someter. Porque si esta mujer viera en el hombre los rasgos de Jesús, esta mujer se entregaría totalmente a este hombre, a someterse. ¿Sí me hago entender? Porque Efesios dice que la mujer se someta al marido. Pero ¿quién es el marido? Es una cabeza que está sujeta a otra cabeza. ¿Cuál es la cabeza del marido? Cristo. Y si hacemos la línea de todas estas citas, Cristo es ¿quién es la cabeza de Cristo? Dios.
Imagínense que la Biblia presenta a Dios como cabeza de Cristo, y eso no está diciendo que el uno es más importante que el otro. Lo que está diciendo es que hay un orden, y el orden es que Jesús se somete al Padre, no porque sea inferior y sea menos Dios, sino porque el orden es ese. Jesús asume someterse a Dios. Entonces, en el caso de la mujer, porque a ellas les cuesta es eso. No, yo como me voy a someter. Pero el punto es que eso no te lo está pidiendo el marido. Eso es algo que Dios diseñó. Que a ti, aunque es igual al hombre en importancia y todo, se le pide que se someta a ese liderazgo. ¿Sí? Y al hombre, ¿qué le dice? Que la ame. Que la ame. ¿Sí? Entonces, esa es, digamos, la solución al problema ahí. Entonces, tenemos otra rayita para la cita polémica, pero no la vamos a hacer. Vamos a hacer más bien las definiciones aquí, las que les dejé abajo. Entonces, en últimas, ¿cómo definimos masculinidad y feminidad? Vamos a definir. La masculinidad es la gratificante conciencia de la sustancia que Dios ha colocado en el ser de un hombre, que puede hacer una constante contribución para que se realicen los propósitos de Dios en este mundo, y que será valorada por otros y especialmente por su esposa como una, y ahí es lo que tienen que llenar, fíjense, masculinidad, y lo vamos a llenar, como una, ¿sí están ahí? Sí. Confiable fuente de sabiduría, eso es lo que pueden poner ahí, confiable fuente de sabiduría, confiable fuente de sabiduría, sensible, compasiva y como un decidido compromiso. Después vamos a meditar mejor en esto, porque eso es un parrafito largo, pero esa es la definición de masculinidad. Vamos con la de la feminidad, y así vamos terminando. Es la conciencia de la sustancia que Dios ha puesto en la mujer, que le permite a ella, confiada y cariñosamente, invitar a otros para relacionarse con Dios y con ella misma, sabiendo que en cada relación hay algo que se puede disfrutar maravillosamente. Entonces, lo que deben llenar ahí es invitar, para invitar a otros. Y termino con una de las diferencias aquí, con eso termino. Una de las diferencias marcadas entre la masculinidad y la feminidad es que, por ejemplo, el hombre está orientado más a un asunto más individualista para los logros. Él quiere sentir que logra cosas en la vida y está orientado hacia eso. La mujer, aunque ahorita con el feminismo también como que se orienta a eso, pero eso es más propio del hombre, ella se siente más mujer y femenina en relaciones, en un contexto de amistades. Entonces ella está más pensando en qué le puede aportar a ese conjunto de amistades y eso. El hombre no, el hombre está centrado en lograr cosas. Y ahí hay unas situaciones que son propias de cada uno y que hay que aceptar para ver la belleza de este equipo, de hombre y de mujer. Y en el caso de los matrimonios, muchas veces esas diferencias son los que distancian a los matrimonios y los rompen, debiendo ser lo que nos une. Entonces vamos a orar y a pedirle al Señor que nos dirija con esto para que repasemos estas cosas y podamos aprender más de estas diferencias y sea para provecho.